La teología moral del demonio, de Thomas Merton. El demonio tiene todo un sistema teológico y filosófico que explicará, a quien quiera escuchar, que las cosas creadas son malas, que los seres humanos son malos, que Dios creó el mal y quiere directamente que los hombres sufran el mal. Según el demonio, Dios se alegra del sufrimiento de los hombres y de hecho, todo el universo está lleno de miseria, porque Dios lo ha querido y planeado de este modo. En efecto, según dicho sistema teológico, Dios Padre sintió verdadero placer al poner a su Hijo en manos de sus asesinos, y Dios Hijo vino a la tierra porque quiso ser castigado por el Padre. Tanto uno como otro no buscan más que castigar y perseguir a sus fieles. De hecho, al crear el mundo, Dios sabía ya con su seguridad que el hombre pecaría inevitablemente, y casi podría decirse que el mundo fue creado para que el hombre pudiera pecar, de modo que él tuviera una oportunidad de manifestar su justicia. Así, según el demonio, la primera cosa creada fue el infierno, como si todo lo demás estuviera en cierto sentido en función del mismo. Por consiguiente, la vida devota de los que son fieles a este tipo de teología consiste, sobre todo, en la obsesión por el mal. Como si no hubiera ya suficientes males en el mundo, multiplican las prohibiciones y establecen nuevas normas, uniéndolo todo con espinas, de modo que nadie pueda escapar del mal y el castigo. Según ellos, el ser humano debería sangrar de la mañana a la noche, aunque ni siquiera con tanta sangre haya remisión del pecado. La cruz, pues, no es ya un signo de misericordia, puesto que la misericordia no tiene cabida en esta teología, sino que es el signo de que la ley y la justicia han triunfado completamente, como si Cristo hubiera dicho: no he venido a destruir la ley, sino a ser destruido por ella. Pues esta, según el demonio, es la única manera en que se podía real y verdaderamente cumplir la ley. El cumplimiento de la ley no es el amor, sino el castigo. La ley tiene que devorarlo todo, incluso a Dios. Esta es la teología del castigo, el odio y la venganza. Quien viva según este dogma tiene que regocijarse en el castigo. Con todo, puede librarse con éxito del castigo, llegando a un acuerdo con la ley y el legislador. Pero debe tener cuidado de que los otros no eviten el sufrimiento. Tiene que ocupar su propia mente con los castigos presentes y futuros de ellos. La ley tiene que triunfar, no ha de haber misericordia. Esta es la característica principal de la teología del infierno, pues en este hay de todo menos misericordia. Por esta razón, Dios está ausente del infierno. La misericordia es la manifestación de su presencia. La teología del demonio conviene a las personas que por una razón u otra, porque son perfectas o porque han llegado a un acuerdo con la ley, ya no tienen ninguna necesidad de misericordia. Dios está satisfecho de ellas. Oh, alegría severa, también el demonio. Es una gran proeza agradar a todos. Quienes escuchan este tipo de cosas, las asimilan y disfrutan de ellas. Se forman una noción de la vida espiritual que es una especie de hipnosis del mal. Los conceptos de pecado, sufrimiento, condena y castigo, justicia de Dios, retribución, fin del mundo, etc., son cosas que les hacen lamerse los labios con inefable placer. Quizás esto se deba a que experimentan un profundo y subconsciente consuelo pensando que otras muchas personas caerán en el infierno del que ellos van a librarse. ¿Y cómo saben que van a librarse de él? No pueden aducir ninguna razón definitiva, excepto
El hecho de que experimentan una cierta sensación de alivio pensando que todo este castigo está preparado prácticamente para todos los demás, excepto para ellos. Este sentimiento de complacencia lo catalogan ellos como fe y constituye una especie de convencimiento de que están salvados. El demonio hace muchos discípulos predicando contra el pecado. Les convence del gran mal del pecado. Induce una crisis de culpabilidad por medio de la cual Dios queda satisfecho y luego deja que se pasen el resto de su vida meditando acerca de la intensa pecaminosidad y evidente reprobación de otros seres humanos. La teología moral del demonio empieza con el siguiente principio: el placer es pecado. A continuación lo expresa de esta manera: todo pecado es placer. Más tarde, indica que el placer es prácticamente inevitable y que hay en nosotros una tendencia natural a hacer cosas que nos agradan. De ello, deduce que todas nuestras tendencias naturales son malas y que nuestra naturaleza es mala en sí. Y nos lleva a la conclusión de que absolutamente nadie puede evitar el pecado, puesto que el placer es inevitable. Después de esto, para cerciorarse de que nadie tratará de huir del pecado o evitarlo, añade que lo inevitable no puede ser pecado. Por último, todo el concepto de pecado es arrojado por la ventana como inoportuno, y las gentes deciden que no queda más posibilidad que vivir para el placer, y de este modo los placeres naturalmente buenos se convierten en malos por el desorden, y las vidas se malgastan en infelicidad y pecado. En ocasiones, sucede que quienes predican con más vehemencia sobre el mal y el castigo del mal, de manera que parece que prácticamente no piensan más que en el pecado, son realmente enemigos inconscientes de otros seres humanos. Piensan que el mundo no los aprecia y esta es su manera de vengarse. El demonio no tiene miedo a predicar la voluntad de Dios con tal de que pueda hacerlo a su manera. Su argumentación es más o menos la siguiente: Dios quiere que hagas lo que es recto. Ahora bien, tú tienes una atracción interior que te dice, por medio de una agradable y deliciosa sensación de satisfacción, lo que es recto. Por tanto, si otros tratan de entrometerse para conseguir que hagas algo que no produce este complaciente sentimiento de satisfacción interior, tienes que citar la Escritura, decirles que debes obedecer a Dios y no a los hombres, y después hacer tu propia voluntad, aquello que te procura esa agradable y deliciosa sensación de satisfacción. La teología del demonio no es en realidad teología, sino magia. La fe en esta teología no es realmente la aceptación de un Dios que se revela como misericordia. Es una fuerza psicológica subjetiva que aplica una forma de violencia a la realidad a fin de cambiarla de acuerdo con los propios caprichos. La fe es una especie de deseo superefectivo, un dominio que procede de una voluntad de poder especial, misteriosamente dinámica, generada por convicciones profundas. Gracias a esta maravillosa energía, se puede ejercer una fuerza persuasiva incluso en Dios mismo y conseguir que su voluntad se pliegue a la nuestra. Por esta sorprendente, nueva y dinámica fuerza de fe del alma, que cualquier charlatán puede desarrollar en nosotros a cambio de una remuneración apropiada, podemos convertir a Dios en un medio al servicio de nuestros fines. Nosotros nos convertimos en hombres medicina civilizados y Dios en nuestro servidor. Aunque Él es terrible, por derecho propio, respeta nuestra hechicería y se deja domesticar Él mismo por ella. Apreciará nuestro dinamismo y lo recompensará con el éxito de todas nuestras empresas. Llegaremos a ser populares porque tenemos fe. Seremos ricos porque tenemos fe. Todos los enemigos de nuestra nación depondrán las armas a nuestros pies porque tenemos fe. Los negocios prosperarán en todo el mundo
y podremos obtener beneficio de todas las cosas y personas que haya bajo el sol debido a la vida magnífica que llevamos. Tenemos fe. Pero en todo esto hay también una sutil dialéctica. Oímos que la fe lo puede todo. Así pues, cerramos los ojos y nos esforzamos por producir alguna fuerza del alma. Creemos, creemos. No sucede nada. Cerramos de nuevo los ojos y generamos más fuerza del alma. Al demonio le gusta que produzcamos fuerza del alma y él nos ayuda a generar gran cantidad de ella. Estamos llenos de fuerza del alma, mas no sucede nada. Seguimos así hasta que nos hastiamos de todo esto. Nos cansamos de generar fuerza del alma. Nos hartamos de esta fe que no llega a transformar en nada la realidad. No nos libra de nuestras angustias y nuestros conflictos, sino que deja que seamos presa de la incertidumbre. No descarga de nuestros hombros el peso de las responsabilidades. Su magia no es, después de todo, tan eficaz. No nos convence totalmente de que Dios esté satisfecho de nosotros, ni siquiera de que estemos satisfechos de nosotros mismos, aun cuando es cierto que la fe de algunas personas es a menudo muy eficaz a este respecto. Una vez que nos hastiamos de la fe y por tanto de Dios, estamos preparados para incorporarnos al movimiento totalitario de masas, que aprovechando nuestra decepción nos agarrará de rebote y nos hará felices con la guerra, con la persecución de las razas inferiores, de las clases enemigas o en general, castigando activamente a quienes son diferentes de nosotros. Otra característica de la teología moral del demonio es la exageración de todas las distinciones entre esto y aquello, el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Estas distinciones se convierten en divisiones irreducibles. Ya no hay en ellas ningún sentido de que tal vez podamos ser más o menos culpables y de que puede esperarse que tomemos nuestros Ya no hay en ellas ningún sentido de que tal vez todos podamos ser más o menos culpables, y de que puede esperarse que tomemos sobre nuestros hombros las culpas de otros por medio del perdón, la aceptación, la comprensión y el amor pacientes, y de esta manera nos ayudemos mutuamente a encontrar la verdad. Por el contrario, en la teología del demonio lo importante es tener toda la razón y probar que todos los demás están absolutamente equivocados. Esto no conduce exactamente a la paz y la unidad entre los hombres, porque significa que todos, sin excepción, quieren tener toda la razón o unirse a quien está absolutamente en lo cierto. Y para probar que tienen razón, deben castigar y eliminar a los que están equivocados. Y estos, a su vez, convencidos de que tienen razón, etc. Por último, como era de esperar, la teología moral del demonio concede una importancia de todo punto insólita al demonio. De hecho, muy pronto se descubre que el demonio ocupa el centro mismo de todo el sistema, que está detrás de todo, que mueve a todas las personas en el mundo, excepto a nosotros, que trata incluso de controlarnos y que tiene todas las posibilidades de hacerlo, porque como se comprueba ahora, su poder es igual al de Dios, e incluso quizás superior a él. En una palabra, la teología del demonio es pura y simplemente que el demonio es Dios.